Bueno, chicas, buenas noches. Eh, en este momento tengo el gusto de presentar nuestro trabajo realizado por Yurley Tatiana Mosquera Marmolejo, Wendy Aney Berrío Marmolejo, Merlin Yané Quejada Córdoba y yo, Lilia María Pino Córdoba. Tratando el tema en mención, como ya los compañeros lo vienen haciendo, seguimos en la relación del marco legal de la evaluación de un país con los resultados de acreditación. Primero quiero comenzar diciendo que en los sistemas nacionales de evaluación en América Latina, la evaluación de la educación se configuró como un referente común y una estrategia central de reforma educativa en la mayoría de los países a finales de los años 80 y los años 90. Así surgieron los sistemas nacionales de la evaluación educativa, lo cual se ha consolidado en los distintos países como un eje fundamental para transformar los sistemas educativos. En ese orden de ideas aparece la acreditación de la educación, que viene a ser ese acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento de los pares académicos, los cuales hacen una comprobación efectiva en las instituciones sobre la calidad de los programas académicos, la organización, el funcionamiento y el cumplimiento de su labor social. En esta ocasión vamos a comparar los sistemas evaluativos de 4 países como son Colombia, Venezuela, Cuba y Chile. Por su parte, Colombia concibe la evaluación como un proceso permanente que incluye las instancias de planeación, ejecución, análisis y seguimiento institucional. Mientras que para Venezuela, la evaluación es un proceso sistemático y participativo que busca la información válida y confiable para poder tomar esas decisiones. Tenemos el marco legal, ¿sí? El marco legal de esa evaluación. Como nos muestra aquí el cuadro, el sistema educativo colombiano hace constantes reformas a su proceso educativo. De allí, por ello tenemos el decreto el 277 de 1979, el decreto número 85 de 1980, el decreto 259 y así sucesivamente, una cantidad de decretos que nos muestran que Colombia vive reformando con constancia su sistema educativo. Mientras que acá en Venezuela está la Ley Orgánica de Educación. ¿Y ella qué hace? En esta ley, en su primer artículo, establece las directrices y las bases de la educación. Están contempladas en el artículo 109, el artículo 63, el artículo 88 en el numeral 2. Para efecto de un mejor entendimiento, sería bueno que cada grupo tome la tarea de leer los PDF para que tenga la información completa. Los objetivos de la evaluación en Colombia, ¿cuáles son? Arrojar información que permita tomar decisiones para mejorar, los procesos. En cambio, en Venezuela, es consolidar una cultura de evaluación que comprenda los procesos como un espacio de construcción colectiva, un mejoramiento continuo de la calidad institucional. ¿Cuáles son los principios de la evaluación del aprendizaje en Colombia? Tenemos 5 principios como son el principio en el cual la evaluación es parte integradora del proceso. Aquí se tienen en cuenta todos los componentes del proceso de evaluación. Otro principio es el de un acuerdo con los objetivos educativos. Se pretende que se pueda emitir un juicio de acuerdo a los objetivos que han sido establecidos.
tenemos un tercer principio. La evaluación se aplica a todos los factores del proceso, como lo son las estrategias, las metodologías, los recursos, los programas, las actividades, etcétera. Un cuarto principio que nos dice que la evaluación es un medio, más no es un fin. Por su parte, en Venezuela tenemos 4 principios. Nos dice que la evaluación es participativa, es constructivista, es continua y es recíproca. Y un quinto principio en la evaluación de Colombia, que nos dice que la evaluación constituye un proceso continuo de reinformación, o podemos decir de retroalimentación. Las características de la evaluación colombiana son integral, continua, sistemática, participativa, flexible. En cambio, en Venezuela es formativa, integral, un poco parecida al sistema colombiano, científica, flexible, personalizada, dialógica, ética, cooperativa. En los tipos de evaluación que tenemos en el sistema colombiano es muy parecido al del sistema venezolano. En ese orden, la evaluación es diagnóstica, procesual y formativa. Seguimos, por favor. ¿Cuándo se ejecuta el proceso de evaluación? En Colombia el proceso de evaluación se ejecuta en todo momento. En cambio, aquí en Venezuela, este proceso se realiza también de una manera sistemática, continuamente. Bueno, hablamos de las entidades encargadas del proceso evaluativo. Se dice que en Colombia el Sistema Nacional de Acreditación, hablamos del Ministerio de Educación Nacional colombiano para la evaluación de la educación a través del ICFES. Hablamos del Sistema del Servicio Nacional de Aprendizaje, que es el SENA, también el Instituto Colombiano de Créditos, más conocido como el ICFES. En cambio, pues en Venezuela miramos que es el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamento, que se hace llamar como CENCAME, que es pues como el único acreditado pues allá en este país, en el país vecino. Hablamos de las funciones de evaluación. Se dice que en Colombia es potenciar los aprendizajes y los procesos que ocurren en el aula dentro del ciclo de calidad que busca pues como fortalecer las instituciones educativas. En Venezuela, en cambio, permite abordar unas estrategias para el aprendizaje que se dificultan teniendo en cuenta los intereses y el contexto donde se desarrolla cada uno, ¿sí? Miramos unos indicadores de desempeño para Colombia. Miramos que hay un desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico y un desempeño bajo. En Venezuela, en cambio, miramos pues como una ficha de indicadores donde hablan pues como unas categorías de análisis, unos conceptos a medir, unas dimensiones, unos desempeños también. Miramos la evaluación, en qué o cómo está focalizada. En Colombia, el crecimiento personal de los educandos a través de la guía orientado pues como que proporcionan los nuevos conocimientos dentro del proceso de aprendizaje. Miramos que en Venezuela hay una concepción de evaluación que se ofrece para lograr una participación plena y efectiva tanto de la familia como de los demás miembros que integran pues como el concepto social. Si bien vemos unos usos de resultados, que en Colombia se dice que son resultados que orientan el trabajo de las instituciones, los docentes y los estudiantes, además de los padres de familia.
En Venezuela hablamos de unos resultados para la toma de decisiones sobre cada estudiante, que eso les permite reflexionar sobre la efectividad de las estrategias de aprendizaje. Las pruebas PISA, los resultados en Colombia, entre 44 países participantes, Colombia quedó en la posición número 44, ¿cierto? De ese resultado de las PISA. Pues como en el último lugar en Venezuela, miramos que es un poco pues como más retrasadito, se dice pues, como que en Venezuela en los últimos 8 años, entre el año escolar en el 2000 y 2006, han sido excluidos pues como del sistema escolar. Se habla pues como de la desescolarización. Aquí entonces pues como que en esta la información no está como muy clara. Hablamos de unos resultados más bajos. En Colombia se dice pues que obtuvo el puntaje más bajo de los miembros de la organización y además mejoró en los resultados de ciencias y lectura. En cambio, en Venezuela, pues no se arrojó pues como hasta ahora pues como ningún resultado actual. Los resultados en los que mejoró Colombia ha avanzado en la conformación de un sistema nacional de evaluación que incluye, entre otros, la elaboración y la aplicación de pruebas como las pruebas saber. Miramos pues como las mejores universidades, que para Colombia tenemos la Pontificia Javeriana, tenemos la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia, la Nacional, que está entre las mejores universidades también, que es una universidad pública, la Antioquia y la Nacional. Miramos la Universidad del Rosario, la AFIT y la Industrial de Santander. En Venezuela miramos que está la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica de Andrés Bello. Para continuar, continuamos con la evaluación de Cuba y Chile. Empezamos con el concepto de evaluación. Bueno, para Cuba, el proceso de evaluación es un proceso sistemático donde se obtiene datos válidos, mientras que en Chile se considera que es un pilar fundamental donde se buscan herramientas para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. El marco legal. El marco legal en Cuba se da como un proceso donde se lo realizan otros gobiernos estatales y otras organizaciones políticas. Mientras que en Chile está la Ley General de la Educación, el Decreto 182 del 2016, el Plan Nacional de Evaluación, entre otros. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? En Cuba, los objetivos de la evaluación es probar el nivel de dificultades en los procesos de resolución y causas de errores. Mientras que en Chile es desarrollar un sistema de educación balanceado que ayude a medir el éxito de cada estudiante. Los principios de la evaluación en el aprendizaje. Encontramos en Cuba la equidad de la educación y una relación entre el estudio y el trabajo. Mientras que en Chile está la planificación efectiva. Esta genera impactos en las emociones de los estudiantes, aparte de una buena motivación. Continuamos con las características de la evaluación. Estas características de la evaluación, en Cuba encontramos que hay diversos estamentos y actores que participan en los diseños de evaluación, mientras que en Chile tiene como objetivo verificar la capacidad de los participantes. Continuamos con los tipos de evaluación. Notamos que en Cuba manejan el tipo de evaluación formativa, el diagnóstico y el acumulativo. Y en Chile manejan el sumativo, formativo
progresivo. La secuencia que tiene es que ambas manejan la formativa. Seguimos con la evaluación del aprendizaje. ¿Cuándo se hacen? En Cuba y Chile, ambas la realizan continuamente. ¿Cuál es la entidad encargada del proceso de la evaluación? En Cuba la realiza la comisión integral, integrada por el rector, docentes y miembros del sindicato. Mientras que en Chile la encargada es el sistema de medición de la calidad de la educación. ¿Cuál es la función de la evaluación? Pues en ambas, la función de ella es más que todo enseñar y que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea muy significativo en los estudiantes. El indicador de desempeño para la evaluación. En Cuba, el desarrollo y la formación de las nuevas generaciones es un proceso que sea entre el docente educativo integral, sistemático y participativo. Mientras que en Chile son los indicadores de desempeño, es decir, el proceso de aprendizaje, las estrategias de evaluación, entre otras. Los usos de los resultados en Cuba no tuvo a bien conseguir ni encontrar registro de ellos, mientras que en Chile lo utilizan para buscar las fallas y los mejoramientos que se deben tener, que se encuentran. Asimismo fue en las pruebas PISA, en los resultados bajos. En Cuba no hubo un registro que me llevara a poder hablarles en estos momentos del tema, mientras que en Chile sí tuvieron un alto resultado en cada una de esas pruebas. Los resultados más bajos que tuvieron en Chile fue en matemática. Y los resultados en los que se mejoró también fue en la misma área, mientras que en Cuba no conseguí, como ya les había explicado. Las mejores universidades que conseguimos en Chile, en Cuba nos dicen que está la Habana, el Cienfuegos, el Pinar del Río, Bayamón, Santa Clara y Mariana. Y en Chile está la universidad, la UD, la Universidad de Diego, la Universidad Autónoma de Chile, entre otras. Muchas gracias.